Bueno, vamos a empezar ya, que así vamos con tiempo suficiente. Lo primero, daros la bienvenida al taller interactivo de patología renal, que ya es la 8ª edición que se celebra en el Congreso de la SEN. Soy Maripaz González, patóloga de aquí del Hospital Universitario Central de Asturias. Y bueno, una pequeña introducción para daros la bienvenida y comentaros que la idea que tenemos con el taller es que sea lo más práctico posible. Así que os animamos a participar, a interrumpir, a consultar dudas en cada uno de los casos que vayamos a presentar, ¿vale? Vamos a presentar varios casos clínicos, casos reales del día a día, que tienen su matiz cada uno de ellos. Y bueno, en principio, para no extendernos más, podemos presentar ya al primer caso, que lo van a presentar la doctora Lucía Criado y el doctor Pablo Cannata. Como moderadores, tenemos a María Gago, nefróloga de Luca, Blanca Vivanco, la patóloga también de Luca, y bueno, el doctor Pablo Cannata, que todos conocemos. Bueno, a disfrutar y a participar. Bueno, buenas tardes. Yo soy Lucía Criado, soy reside nefro de la Fundación Jiménez Díaz y voy a presentar este caso con el doctor Pablo Cannata. Este es un varón, declarado no tener ningún conflicto de interés. Es un varón de 69 años con factores de riesgo cardiovascular y como gran antecedente a destacar una cardiopatía isquémica crónica. Este era su tratamiento habitual y esta es un poco la línea del tiempo de la evolución del paciente. Le conocemos en junio de 2022 porque viene a urgencias con un cuadro de fiebre, coluria y oliguria, estable hemodinámicamente y una exploración física bastante anodina. Esta es su analítica de sangre de urgencias, que destaca una trombopenia marcada, un frotis sin esquistocitos, una creatinina de 5.1 con un filtrado de 11 y en el sedimento sí que tenía intensa hematuria macroscópica. Se completa el estudio con una placa de tórax sin hallazgos y una ecografía abdominal que descarta patología obstructiva. Y en este caso, en junio de 2022, se le hace un lavado nasofaringeo para COVID que es positivo. Ingresa con nosotros en nefrología y ya en la planta se amplía un poco el estudio, se hace un estudio glomerular completo, se encuentra en la inmunofijación en suero, tiene una proteína monoclonal IgG-kappa y C3 de 26 y C4 indetectable. Se confirma la trombopenia y el resto de datos de hemólisis en la analítica, hemoglobina, bilirrubina, LDH y aptoglobina normales. Iniciamos bolos de metilprednisolona, 3 bolos de 250 e hidratación. En el contexto del ingreso hace un infarto sin elevación del ST en un paciente que ya habíamos dicho que tenía estos antecedentes. Sigue en anuria el paciente y se coge un catéter y se empieza hemodiálisis. Entonces se decide durante el ingreso, se comenta el tema de la biopsia renal, pero con el infarto en curso, el paciente no terminaba de estar muy estable clínicamente, entonces decidimos posponerlo. Evoluciona bien durante el ingreso y tras 10 días se va de alta con hemodiálisis. Este es el juicio clínico que dimos al alta. Por la evolución durante el ingreso se consideró un fracaso renal agudo secundario a una glomerulonefritis posinfecciosa en el contexto del COVID. Posterior a esto le vemos un mes después en consultas con una creatinina de 1,47, se retira el catéter y se descontinúa la hemodiálisis. Se repite ese proteinograma que había salido alterado y se confirma el hallazgo que habíamos visto durante el ingreso, por lo que le derivamos a hematología. Hematología, después de su valoración, le da de una GMSI con seguimiento sin tratamiento específico. Y se mantiene estable hasta marzo de 2024, que vuelve a venir a urgencias, por un cuadro parecido, como de clínica medio catarral, con coluria y de nuevo con recorte de ritmo de diuresis, estable hemodinámicamente y con la exploración física igual. La analítica similar, con trombopenia, sin esquistocitos y un fracaso renal agudo a través de 8,4 de creatinina y un filtrado de 6. Placa de tórax normal y de nuevo un C3 de 40 y C4 de 4. Aquí se amplía un poco el estudio infeccioso y no conseguimos aislar nada, todo negativo. De nuevo, bolos de metilprednisolona e hidratación. Aquí sí que realizamos la biopsia renal en marzo de 2024. Y ahora... Bueno, como hemos dicho al principio, interrumpid y
yo seguiré haciendo preguntas, o sea, para que vayáis viendo un poco. Esto es lo que recibimos, fueron 2 cilindros, si os fijáis son íntegramente corticales. Ya se ve de lejos que hay bastante afectación, se ven las áreas más eosinófilas que corresponden a las zonas más preservadas, que alternan con otras áreas mucho más pálidas que corresponden a zonas donde hay mucho más daño crónico, vemos infiltrado inflamatorio y un poco de atrofia tubular. Si nos acercamos un poco más, no solo vemos esas áreas también de atrofia tubular fibrosa intersticial, sino que fijaos que ya los túbulos están dilatados, hemos perdido un poco el grosor del epitelio, aunque todavía no la eosinofilia del todo. Si nos acercamos un poco más, vemos ahí en detalle que incluso el ribete en cepillo, fijaos aquí, e incluso en esta zona de aquí está preservado, pero el grosor epitelial ya no está preservado, faltan bastantes núcleos en esta sección tubular, por ejemplo, pero aún así la eosinofilia la mantiene. Esto lo que significa es que todavía tiene un contenido mitocondrial, digamos, levemente, o sea, suficiente o casi suficiente. Y este es el aspecto que tenía, fijaos, los glomérulos. ¿Qué os parecen? Capilares. Esto es para que participéis. Leire, ¿qué te parece? Los capilares que veis, la sangre, ¿qué más hay? ¿Esto es sangre? Sí, ¿verdad? ¿Y esto qué os parece? Veo que hay patólogos en la sala, además no cualquier patólogo, nefropatólogos y muy buenos, o sea que no hagáis spoiler, por favor, que os tengo fichados. O sea, esto es para que los nefrólogos sobre todo opinen. Aparte de la sangre, ¿qué estáis viendo en los capilares? Venga, decirlo en alto. Trombos. ¿Qué color tienen esos trombos? Es esto, más eosinófilo, ¿verdad? Se diferencia bastante bien. Y esto, si os fijáis, lo veíamos en muchos capilares glomerulares y en muchos glomérulos. Fijaos que hay severidad inflamatoria y oclusión de gran parte de los capilares glomerulares por esos trombos. Hay alguna célula espumosa también por ahí. Si vemos trombos, ¿qué tinción de inmunistoquímica creéis que debemos pedir a nuestro laboratorio? ¿Os suena algo de las sesiones que hacéis en vuestros hospitales? ¿Qué es esto? ¿Qué tinción creéis que es esta? Decidlo en alto, no pasa nada, esto no es un examen, ¿eh? Aquí no... CD61, muy bien, perfecto, efectivamente. Y con el CD61 vemos que gran parte de esas estructuras que veíamos como trombos, pues bueno, son positivos. Esto es una vista, para que os hagáis una idea, de lejos del aspecto, no solo ya del intersticio, sino que tenemos marcado con flecha roja todos los glomérulos que presentaban esos trombos intracapilares en varios capilares glomerulares. En negro están los glomérulos esclerosados y los círculos verdes que no tienen flecha, que en este caso son solo 4, son los glomérulos que estaban preservados. Es decir, que tenemos la mayor parte de glomérulos con presencia de trombos intracapilares. Pero esto realmente, ya sabéis que la lesión que subyace a esto, la lesión inicial, cuando vemos una microangiopatía trombótica en un glomérulo, al principio, esta es una imagen a la izquierda de la barrera de filtración normal. A la derecha, la lesión inicial es un ensanchamiento, un edema subendotelial, se despega el endotelio de la membrana basal y es ahí, en ese espacio, donde se van a colar restos de fibrina, restos eritrocitarios, como por ejemplo veis en esta foto, este no es del caso, aquí vemos, esta sería la luz del capilar y aquí, en ese espacio subendotelial ensanchado, donde marca la flecha roja, tenemos fragmentos eritrocitarios. Esto al final lo que va a llevar es a una activación del complemento a nivel local. Independientemente de la causa a la que nos lleve una microangiopatía trombótica, vamos a entrar en un circuito de disregulación muy importante en el que los trombos intravasculares pues, van a producir una hiperactividad del complemento, esto va a producir más daño endotelial y nos metemos en un círculo vicioso. Normalmente, cuando vemos una MAT, solemos ver alteraciones en glomérulos y arteriolas. En glomérulos, alteraciones como las que hemos visto, pero es que también puede haber alteraciones secundarias en los glomérulos a la afectación de arteriolas, en este caso a la afectación de la arteriola aferente. Fijaos, tenemos un trombo en una arteriola aferente y eso hace que la sangre no llegue bien al glomérulo, se produce lo que se conoce como un patrón de glomérulo exsangue, mesangiolisis, y cuando el trombo o la hiperplasia concéntrica está en la arteriola eferente, pasa lo contrario, la sangre entra, pero no sale, o sea, tenemos como si una compresión, digamos, del glomérulo, y esto es lo que se llama parálisis glomerular. En nuestro caso no teníamos nada. ¿Y qué es lo que los patólogos siempre vamos buscando en una MAT? Esto, fijaos, sobre todo afectación arteriolar, que es lo más común y lo más frecuente que vamos a ver en una microangiopatía trombótica. Vamos a ver edema subendotelial, todo este aspecto azul, aquí no se ve prácticamente a la luz, ¿qué es esto? De la arteria. A veces vemos esto, que es donde señala la flecha, que son eritrocitos destruidos en medio de la pared. Cuando vemos esto, tenemos un diagnóstico inequívoco de MAT. Luego, la típica hiperplasia concéntrica, que, bueno, en capas de cebolla, que queda muy bonito, de cebolla morada incluso. Pero en nuestro caso, fijaos que los vasos no tenían nada de eso. ¿Veis aquí algo de edema mucoide? ¿Veis destrucción eritrocitaria?
No, ¿verdad? Tampoco se ve hiperplasia, el endotelio está bastante bien. Es verdad que tampoco teníamos, a pesar de ser 2 cilindros corticales, no teníamos gran cantidad de arterias, pero las arterias estaban completamente bien. Vemos realmente que no hay ni fragmentación eritrocitaria, ni signos de vasculitis, absolutamente nada. Es una afectación exclusivamente glomerular. Respecto al daño crónico, podemos ver que realmente pues hay una fibrosis intersticial y atrofia tubular, que aquí lo vemos en negro, en torno al 20-25%. Y sobre la inmunofluorescencia, fijaos, en la inmunofluorescencia vimos positividad focal y segmentaria para IgG granular, como estáis viendo aquí. Esto es lo mismo en parafina, hicimos también la inmunofluorescencia en parafina y vemos que también hay positividad realmente segmentaria. No había nada de IgA, no había nada de C1q, había un poquito de IgM y no había nada de C3, era negativo. Nuestra sorpresa, no fue tan sorpresa porque ya lo sabíamos de los datos analíticos, fue cuando hicimos las cadenas ligeras. Fijaos, arriba tenemos capa tanto en congelación como a la derecha en parafina y abajo lambda en congelación y a la derecha en parafina. Tenemos lo que decimos una restricción de cadenas, hay positividad difusa realmente y global para capa, mientras que lambda es completamente negativo. Ante esto, claro, lo que te planteas, venga, pues GMSR, este es el típico cuadro que todos hemos visto en todas las presentaciones que todo el mundo hace del documento de consenso, y lo interesante es que, este documento de consenso en la primer división en este algoritmo nos dicen, pues no hay, en algunas hay depósito monoclonal y en otras no hay depósito monoclonal. Teóricamente, tanto la C3 como la MAT monoclonal se considera que la clona actúa como un autoanticuerpo contra factores de la vía alterna del complemento y lo que vemos en la histología es la lesión, no vemos el depósito monoclonal. En nuestro caso, veíamos también depósito monoclonal. Esto te hace pensar, entonces realmente estamos ante un mecanismo indirecto, un mecanismo directo o un mecanismo combinado. Por lo tanto, vuestro diagnóstico, ¿cuál sería? ¿Nadie? ¿No? ¿Qué queréis? ¿Que pregunte a los patólogos? No. Venga, los patólogos. Fran, mójate. ¿O qué haríais realmente con este paciente? Porque, a ver, independiente, está claro que tenemos una microangiopatía trombótica. ¿Cuál es la causa de esta microangiopatía trombótica? Tratar el clon. Sería lo primero que harías, tratar el clon. Vale, ahora vamos a contar cómo acabó el caso. Bueno, el caso lo quisimos traer porque un poco la cosa de este caso es que es el desencadenante o la causa de la MAT. Lo primero que teníamos era la GMSR después de ver la biopsia renal y junto con los hematólogos se decidió poner tratamiento, que se inició tratamiento con bortezomib, ciclofosfamida y dexametasona. Salió del brote como en el previo, solamente con los 3 bolos de metilprednisolona y con el tratamiento que pusieron los hematólogos, y en principio lo dimos como que estaba teniendo respuesta a nivel renal, pero es verdad que el componente mononuclear renal en ningún momento cambió. Completando estudio, hicimos un estudio tanto funcional como genético del complemento y nos encontramos una variante de significado incierto en el gen C3. Entonces, como antes se veía en el timeline, ha habido más ingresos y en otro de los ingresos le pusimos eculizumab porque a pesar de tratamiento para la GMSR hizo otro nuevo brote. Le pusimos eculizumab 6 dosis, volvió a salir del brote, pero también con eso ha vuelto a rebrotar a pesar de estar tratado. Y como otro hallazgo de los hematólogos, pues tenía también un síndrome antifosfolípido que también podría ser un desencadenante de la MAT. Entonces, ahora mismo está tratado o ha estado tratado hemos ido a por los 3 posibles desencadenantes y aún así el último ingreso reciente en julio-agosto de este verano ha sido, a pesar de estar en tratamiento con eculizumab, estar anticoagulado y habiéndose tratado en su momento la GMSR, hemos vuelto a han puesto a poner los hematólogos daratumumab, pero realmente no está muy claro cuál es el desencadenante o la causa. Entonces, si queréis, lo podemos discutir. Esto es un poco eso, que no sabemos qué pastilla darle al paciente o por dónde atajarlo. ¿Qué hubierais hecho?
A mí me llama un poco... Perdón, a mí me llama un poco la atención, ¿no? Que bueno, podrías considerar que la MAT está desencadenada por la gamapatía monoclonal, ¿no? Pero ¿por qué hace brotes, no? Quiere decir que ¿cuál es el trigger? Porque si tú asumes a priori que el trigger es la gamapatía, lo que no tiene mucho sentido no es que vaya haciendo brotes en el contexto de algo, ¿no? Eso es. Y además, cosa que claro, lo llevamos en nefroreuma, en la consulta, en nefrohemato, en la consulta conjunta, y claro, ellos tampoco entienden muy bien que estando tratado no tiene ninguna afectación de ningún otro tipo, es simplemente por el resultado de la biopsia renal, y lo que hemos ido encontrando se ha ido tratando para intentar, porque ya son 5 brotes y los 5 menos 1, los 5 han necesitado hemodiálisis en el ingreso, de los 5 ha salido y está sin diálisis ahora mismo, pero no le conseguimos controlar para que no vuelva a... Claro, porque la gamapatía, por lo que hemos visto antes, ¿no? En principio, si es de significado renal, lleva un tratamiento que es corto, ¿no? Como decían, los 6 ciclos, y luego eso, en principio, si es eso, se cura y se solventa, ¿no? Quiere decir que a lo mejor ahora, si realmente se detecta que hay alteración en la vía alternativa del complemento, se podían probar, ¿no? Con nuevos fármacos, ¿no? Sí, bueno, ahora están valorando el también... el pegcetacoplan, ¿no? Sí. Ya que el RABU no ha funcionado. ¿Y todos los brotes son precedidos de fiebre y así? Pues el último, es que este verano ha hecho 2, además, y el primero de ellos fue después de la vacuna del herpes zóster, que sí que tuvo algo de clínica, febrícula, y después a los 3 días hizo el brote, pero es verdad que el de agosto no hemos bueno... El micrófono. Cuéntalo tú, si ya lo tienes. Que al final siempre son brotes infecciosos, o al menos inflamatorios, con un comienzo con fiebre. El último fue con una varicela zóster, que se vacunó, el penúltimo, y el último fue al cesar la prednisona. O sea, como si fuera un brote corticodependiente. Cesó prednisona y a los 3 días brotó. Entonces es verdad que lo que mejor le sienta es la prednisona. Hemos bloqueado Sintron, o sea, anticoagulación por el SAF, tratamiento anticélula plasmática y eculizumab, y parece que eso, como si lo oliera, no le frena. O sea, lo común a los 5 brotes ha sido el tratamiento con corticoides. Y es algo que fisiopatológicamente no entendemos por qué responde a los corticoides. O sea, no sé, si es verdad que todos los brotes se le ha puesto corticoides ha mejorado, y todo lo que quiere decir que si fuese una MAT no entendemos muy bien por qué responde a corticoides. También se han buscado anticuerpos y todo, y no tiene anticuerpos contra la vía alterna del complemento, pensando en que pudiese ser algo más inmunomediado, o sea que eso no lo tenemos. La verdad es que yo ahí hay una cosa que no... O sea, tienes la MAT, que está clarísima, y tienes los depósitos monoclonales, que están clarísimos. Pero la MAT no es monoclonal. O sea, yo creo que hay 2 cosas ahí. O sea, tienes la microangiopatía trombótica y tienes unos depósitos que todavía no sabes muy bien lo que son. Que podrían ser a lo mejor una crioglobulinemia o otra cosa. No sé, electrónico no lo habéis hecho. Eso también se sacaron críos, además, en 2 ocasiones. En el primero, el segundo de los ingresos, y en este, además, lo hemos llevado siguiendo todas las... para hacerlo un poco con más mimo, para asegurarnos que eran negativas, y fueron negativas las críos también. Electrónico sí se hizo, pero no había nada de críos. Sí, Joana. Solo tengo una pregunta, pero ¿con el tratamiento hematológico hizo respuesta hematológica o no? No. ¿Y no será eso? O sea, no hay que continuar con los hematólogos intentando que alcance respuesta. Ellos en ese momento decidieron dejarlo, y ahora, después de este brote, se ha puesto daratumumab. Se volvió a hablar y han empezado dara. Fran. Y una pregunta, porque Carles sí ha dicho que también los categorizaría como depósitos. ¿Qué? ¿Son depósitos o es impregnación? Porque yo lo veo mucho sobre las mismas áreas de trombos. ¿Tiene depósitos o inmunofluorescencia en áreas que no sean de trombos? Tiene depósitos en áreas que no sean de trombos. De hecho, en la inmunoparafina predominan los depósitos en las áreas de que no son trombos, y donde son trombos son mucho más clarito, o sea, menos intenso. Vale. Sí, aquí parecen 2 cosas, pero yo creo que es importantísimo el electrónico, ¿eh? Sí, pero el Lo electrónico... digo por incluso plantear rebiopsiar en un paciente que no está respondiendo. O sea, el electrónico está hecho, ¿eh? Está hecho y no se ve más allá de lo que se ven. Hay depósitos, vale, hay depósitos y hay, pero no hay críos ni nada. Vale.
Solo las fotos no las hemos puesto porque quedaron un poco mal, la verdad. Vale, perdón, que No había son muy entendido que no se había presentables, encontrado pero nada, sí, o sí. sea, que no se había logrado hacer la microscopía electrónica. Bueno, Entonces, pues quiero decir que tampoco que sea córtico-dependiente no cuadra nada con el contexto histológico. Absolutamente nada. Claro. Por eso os preguntaba cuál es el diagnóstico, qué atacaríais antes. Tenemos dos cosas, tenemos una... O tres. Por eso Matrix Reloaded, por eso de ahí el título del caso. Porque incluso hasta se plantearon 3, efectivamente. Pues nada, si os parece bien, pasamos al segundo caso, porque si no podemos estar hasta mañana con este, pero bueno. Blanca, sí. Adelante. ¿Quieres una botellina de agua? No funciona en la vida de... O sea, lo de la lista de... Ah, vale. Va a salir. Sí, claro, empiezas tú. Vale. Bueno, pues buenas tardes. Blanca y yo presentamos otro caso clínico que hemos titulado Entre lo visible y lo invisible. Entonces, este es el caso de un varón de 70 años que es urólogo jubilado y padre de un compañero de nuestro hospital. Tiene todos los factores de riesgo cardiovascular, una cardiopatía mixta, una hiperplasia benigna de próstata y una gammapatía monoclonal de significado incierto que se había diagnosticado ya en 2019 y que en principio no tiene progresión. Esta es la analítica de nuestro paciente, una creatinina de 1,2 con iones normales, sin anemia, una coagulación sin alteraciones y un sedimento normal con un cociente de proteínas creatinina de 115 y un cociente albúmina creatinina de 12,7 miligramos/gramo. Esto a mano alzada, ¿vale? Entonces, ¿cuál de los siguientes diagnósticos pensáis que es el más apropiado así de entrada para definir el cuadro clínico? A, B, no participáis, vale. Pues bueno, así en principio, sin saber nada más, ¿no? Sería una enfermedad renal crónica G2A2 y en principio no filiada, ¿no? Lo seguimos en nefrología, no sabemos muy bien por qué. Bueno, porque tiene una enfermedad renal crónica leve y lentamente progresiva. Pero en la última revisión de hemato se objetiva un aumento del desequilibrio de cadenas ligeras libres y además tiene un benzellón positivo en una orina de 24 horas que le hace el hematólogo. Esta es su analítica sanguínea así un poco más amplia. Tiene unas inmunoglobulinas normales, sí que vemos que tiene unas cadenas capa de 133 con un índice aumentado. El proteinograma tiene una banda monoclonal y en orina de 24 horas tiene un benzellón positivo y en el proteinograma se ven 2 picos gamma del casi 60% que se corresponden con cadenas ligeras libres capa. Entonces ahora, ¿qué pensamos que tiene nuestro paciente? Pues es probable que tenga una gammapatía monoclonal de significado renal, ¿no? ¿Cuándo sospechamos que hay una gammapatía monoclonal de significado renal? Bueno, pues se sospecha ante cualquier paciente que está en principio diagnosticado de una gammapatía de significado incierto o alguna cosa en principio no progresiva y que de pronto presenta una inexplicada disminución de la función renal o proteinuria. Entonces, recordando que nuestro paciente es un señor de 70 años con un filtrado de más de 60 y un cociente de proteínas creatinina de 115, todo el mundo piensa que habría que biopsiarlo en sospecha de que tenga una gammapatía monoclonal de significado renal. Bueno, yo creo que esto depende un poco del centro, pero en este caso se biopsió. Y... Vale. Ahora voy yo. Bueno, la biopsia era una biopsia muy buena, toda cortical, con 13 glomérulos, solo uno esclerosado. Y bueno, veis que tiene un intersticio bastante preservado, bastante normal, solo alguna pequeña área de fibrosis intersticial y atrofia. Aquí a mayor aumento, bueno, resaltar que los túbulos sí que tienen algo de daño tubular, ¿no? Parece que aquí se despega hacia la luz alguna célula epitelial tubular, pero luego tampoco llama mucho la atención el infiltrado inflamatorio intersticial, las estructuras vasculares, las arteriolas, bueno, tienen un poco de engrosamiento de la capa muscular, pero no se ve nada que parezca un depósito así, por lo menos claramente en la hematoxilina. Este yo creo que era el único agregado inflamatorio a nivel intersticial, linfocitario, sin mala pinta. Y luego a nivel de los glomérulos, bueno, si alguien ve algo que me lo diga, porque a mí me parecieron muy normales. Tienen una arquitectura preservada, las luces capilares son permeables, yo no veo hipercelularidad llamativa.
En algún punto sí que sí que observábamos alguna zona como de sinequia hacia la cápsula de Bowman, no sé si es el polo vascular, pero bueno, sí que había alguna zona que se sinequiaba el ovillo glomerular a la cápsula. Por ejemplo, esta zona por aquí, igual está un poco más compactada, pero bueno, lesiones francas de esclerosis segmentaria así que se vieran bien, tampoco vimos. Con la tinción de plata, bueno, aquí sobre todo resaltar esa pequeña zona de fibrosis intersticial y atrofia. Aquí en el glomérulo, no sé si veis algo que os llama la atención. Vamos a poner alguna un poco más de aumento. ¿Os parece que hay algo? Bueno, lo único que llamaba la atención igual son estos podocitos un poco gorditos, con un citoplasma que tiñe un poco granular con la plata, pero que bueno, yo tampoco sabía interpretar. Y con el tricrómico de Mason, bueno, veo un citoplasma del epitelio tubular, rojo intenso, en algún punto con la tinción de tricrómico, bueno, yo lo veo más bien granular, veo bien el ribete, alguna zona de pérdida de epitelio tubular, de necrosis tubular aguda. Y en el ovillo glomerular con la tinción de tricrómico, por lo mismo, algún podocito un poco grande, sin ningún depósito que yo vea. Y con la tinción de CD3 más PAS, bueno, resalta alguna membrana basal del epitelio tubular un poco engrosada, duplicada, poca celularidad inflamatoria y, bueno, algún túbulo, eso, que sí, que se ve que se pierde el ribete en cepillo, algo de necrosis tubular, poco más. ¿Qué haríais ahora? Todo, ¿no? Inmunofluorescencia parafina, rojo Congo. Bueno, la inmunofluorescencia en congelación fue negativa para todo y las cadenas kappa y lambda son estas. ¿Os las dejo un minuto? ¿Creéis que hay restricción de cadenas? No. ¿Y si es así, la veis en algún sitio? Esta es la inmunofluorescencia en parafina. ¿Aquí veis restricción de cadenas? ¿Y dónde la veis en algún sitio? ¿Dónde la veis? ¿En el epitelio tubular? ¿En la membrana basal? Espera que os dejo la anterior. Vale. Os pongo la imagen de la inmunohistoquímica, porque a nosotros la inmunohistoquímica nos sale muy bien, las cadenas kappa y lambda, que estamos con la inmunofluorescencia en parafina, pero bueno, a nosotras nos sale bastante bien y a veces a mí yo lo veo mejor para determinar dónde está la restricción. Bueno, ¿la veis en las membranas basales? ¿En el epitelio tubular? Sí. ¿A nivel glomerular? ¿Intratubular? Bueno, yo la veo en el epitelio tubular y en los glomérulos no sé muy bien dónde. Vale. Con esto, ¿cuál es tu diagnóstico? La A. Bueno, yo fue lo que, como puse en la biopsia en ese momento, que es una gamapatía monoclonal de significado renal, y hice ahí un discursito diciendo que me parecía que había un depósito granular de cadenas ligeras kappa en el epitelio tubular, que no veía cristales, que me parecía una tubulopatía proximal por depósito de cadenas ligeras kappa monoclonales, aunque a veces en algún artículo describen que hay una eliminación fisiológica de esas cadenas ligeras y que no es ninguna gamapatía monoclonal de significado renal. Y lo dejé un poco así a criterio del nefrólogo. Pásate, sí. Vale, bueno, este era así como un poco de fisiopatología, ¿no? Un poco qué tipo de daños pueden producir las cadenas ligeras a nivel glomerular, ¿no? Pueden producir daño básicamente por 3 mecanismos. El primero de ellos sería por la formación de cilindros intratubulares. Hay un montón de cadenas que se filtran en el glomérulo y que el túbulo no puede reabsorber y entonces precipitan dentro del túbulo junto a la uromodulina y forman cilindros que terminan obstruyendo el túbulo. El segundo mecanismo sería por toxicidad tubular directa. Cuando las células tubulares reabsorben estas cadenas que se han filtrado en el glomérulo, los lisosomas de esas células tubulares no son capaces de procesarlos y se forma una reacción inflamatoria con un montón de mediadores proinflamatorios y profibróticos. Y en tercer lugar, el tercer mecanismo de daño sería el depósito de cadenas que se pueden depositar a nivel tubular, a nivel glomerular y que producirán un tipo de clínica u otra, ¿no? Dependiendo de cuál sea el nivel del depósito.
Entonces, sabiendo cuáles son las presentaciones clínicas clásicas, que serían el fracaso renal agudo, la enfermedad renal crónica, un síndrome nefrótico, una macroalbuminuria que no llega a rango nefrótico o simplemente alteraciones hidroelectrolíticas, pues cuál de los mecanismos podría producir qué tipo de presentación, ¿no? Cuando se forman cilindros intratubulares, lo más frecuente es que haya un fracaso renal agudo, pero también puede cursar con un deterioro de función renal o con alteraciones hidroelectrolíticas. Cuando hay una toxicidad tubular directa, lo más frecuente es que haya alteraciones hidroelectrolíticas, pero también puede haber un fracaso renal o una enfermedad renal crónica. Y cuando hay el depósito de cadenas, pues bueno, se puede presentar de múltiples formas, dependiendo un poco de eso, de cuál sea el nivel del depósito y de cuánto se deposite a qué nivel. Entonces, un tiempo después, recibimos otro tipo de información. Y estos son los cortes semifinos con azul de toluidina. Teníamos 2 glomérulos para valorar y un poco de intersticio. Os voy a poner un poco más de aumento y veis que a nivel del epitelio tubular hay unas estructuras un poco azul oscuro, masas muy osmiofílicas, que bueno, parecen redonditas. Yo dudaba si serán organelas, bueno, no sabía muy bien con el azul de toluidina. Aquí lo veis, otro túbulo, que bueno, sí que es verdad que tiene mucho, pero bueno, yo no sabía muy bien lo que estaba viendo, luego lo veremos. Y en el glomérulo esto sí que me llamaba la atención. A nivel de los podocitos sí que hay unas estructuras que aquí sí que tienen una pinta como más romboidal, ¿no? Bueno, parecen rombos, algunos más cubos, pero bueno, sí que tienen lo que llaman los cristales, que dicen que tienen que tener una cara lateral lisa, pues aquí sí, parecen cristales, aquí en los podocitos. Aquí otro corte, que los veis aquí. Y por aquí. Para mí mucho más llamativo que los que se veían en el túbulo. Y de hecho, bueno, nuestro microscopio es como es y vemos lo que podemos y esto es un túbulo y a nivel de citoplasma veis que aquí tiñe muy mal porque son más electrondensos, que luego veréis que en el podocito sale mejor, pero veis que aquí hay unas estructuras romboideas, igual aquí un poco más con forma de aguja, aquí. Parecen que están, bueno, algunas dentro de alguna organela, pero parece que están en el citosol. Y veis aquí las que veíamos a nivel del podocito, que son depósitos electrondensos, no son organizados, eso hay que mirarlo con un poco más de aumento, pero son oscuros y veis que tienen diferentes morfologías. Y esto era en el citoplasma del podocito. Y luego, bueno, llama la atención que en nuestro caso, por ejemplo, no había mucha fusión de procesos podocitarios. Se veía alguna zona, pero no era una cosa llamativa. Luego aquí vemos otro, también con un montón de cristales, este podocito. Se veía también en el epitelio parietal. Y con esto ya, pues, llegamos al diagnóstico de que es una podocitopatía cristaloidea asociada a una tubulopatía proximal cristaloidea mediada por cadenas ligeras. ¿Qué es lo que vemos en la hematoxilina eosina en estos casos? Pues en la podocitopatía cristaloidea, si tenemos suerte, vemos lesiones de esclerosis segmentaria y focal. Y en la tubulopatía proximal por cristales, deberíamos ver los cristales, si tenemos suerte, que se tiñen con la hematoxilina eosina y con el tricrómico, no con el PAS. Vemos daños como de necrosis tubular aguda o daño tubular, como pérdida de ribete en cepillo, y no se suelen asociar a infiltrado inflamatorio. Bueno, yo, por ejemplo, esto no lo había visto en la vida, entonces, para que todos sepamos un poco más de esta entidad, pues bueno, las nefropatías por depósito cristaloideo entran dentro de lo que conocemos como gamapatías monoclonales de significado renal. Se asocian habitualmente a patologías que son poco proliferativas, tipo una LLC, un mieloma múltiple quiescente o una gamapatía monoclonal de significado incierto, ¿no? El depósito de cristales puede ser intra o extracelular y puede suceder a nivel de distintos compartimentos, causando un tipo de afectación u otra, ¿no? Dependiendo de dónde se depositen los cristales. La tubulopatía proximal es la más frecuente de este grupo de nefropatías y se suele presentar con deterioro de función renal, proteinuria tubular, que suele ser mayor de 1 gramo, que en nuestro caso, desde luego, no era así. Si veis la expresividad clínica y analítica del paciente, no era esta, ni mucho menos. Puede dar incluso un síndrome de Fanconi o una osteomalacia, que suele ser secundaria a la pérdida de fósforo por el epitelio tubular.
Y bueno, la otra afectación, la podocitopatía cristaloidea, puede confundirse con una focalisis segmentaria, como hemos visto antes, en ausencia de estudio electrónico, ¿no? Que es por eso por lo que en nuestro caso el microscopio electrónico es tan importante. Cursa igual con deterioro de función renal y proteinuria y muchas veces sí que puede producir un síndrome nefrótico completo como cualquier podocitopatía. Y en ambas dos entidades, el clon anormal se detecta en médula ósea en más del 90% de los casos. Nuestro paciente está pendiente todavía del estudio de médula ósea. Y bueno, no sé si tenéis alguna pregunta. Está claro, ¿no? Pasamos al siguiente, entonces. Muy bien, no se preguntó nada, pero... ¿Este caso de quién? Sí, Joana tiene una pregunta, perdón. ¿Se oye? ¿Se oye? ¿Se oye? Se oye. No, que yo sí quería comentar que es un caso súper chulo porque es una gran enseñanza que pacientes con tan poca expresividad clínica, porque este señor además era diabético hipertenso y tenía un filtrado y una proteinuria que era para no biopsiar, ¿no? Y que esta patología, que lo habéis explicado súper bien, es, o sea, cuando la diagnosticas, la tienes, bueno... Yo, de hecho, cuando me pasaron... es discutible si tratarla o no tratarla con los hematólogos claro, a veces, porque es tan poco expresiva a nivel clínico, pero qué pasada, ¿no? Porque no lo biopsiarías y te lo encuentras y ¿ahora qué haces, no? Pero yo sinceramente creo que se biopsió por ser quien era, pero claro... Exacto, es que a mí me pasó lo mismo, se lo comentaba, con el padre de un urólogo de nuestro hospital, que es lo mismo, debe ser una patología de padres de médicos. Eso es. ¿No? Porque sí, que por yo eso tengo lo una cosa puse. igual. Claro, porque es verdad que a nivel analítico la verdad es que no tiene ningún tipo de expresividad. Yo creo que en este caso habría que valorar muy bien, ¿no?, el hecho de bueno, hacer pasar a un paciente por una biopsia renal, ¿no?, con todas las complicaciones que puede llevar, un paciente que tiene un cociente de proteínas creatinina de 111. O sea, que es una cosa y sin deterioro de función renal, ¿no? Y sin embargo, sí que tiene una entidad que realmente por guías deberías tratar, ¿no?, a nivel hematológico, porque tiene una afectación orgánica. Y que cada vez hay que tirar por lo fácil, que para mí lo fácil al final es, si tiene una gamapatía y tiene algo de insuficiencia renal, hay que biopsiar. Porque si estás, lo biopsio, no lo biopsio, no sé qué, no sé cuánto, da igual. Biopsialo y ya verás después, porque... Es verdad que se biopsió hace un tiempo y no se ha tratado todavía porque están pendientes del estudio de la médula ósea y el señor no ha progresado. Ni ha hecho más proteinuria, ni ha hecho alteraciones hidroelectrolíticas, ni ha hecho nada. Pero bueno, es verdad que el diagnóstico es el que es, ¿no? O sea, por guías lo deberías tratar. Pero bueno, muy bonito. Sí, Fran, ¿ya te la última pregunta? Ahora sí. Yo tengo duda de si hay que tratarlo, porque los estudios, específicamente en tubulopatía proximal, tampoco, o sea, es la que más lentamente progresa. Aquí la clave yo creo que va a ser la podocitopatía, porque quizás si dejas evolucionar la podocitopatía te va a hacer en algún momento síndrome nefrótico, ¿no? Y luego, la importancia de la inmunofluorescencia en parafina, que todos sepamos que si la inmunofluorescencia convencional es negativa, aunque no veas nada ópticamente, la inmunofluorescencia en parafina es indicación. En estos casos, si no hubiera pasado desapercibida, si no se hubiera hecho electrónico, ¿no? Y luego, ¿habéis revisado la biopsia a ver si se veía previamente? Porque a mí me parece que en alguna imagen, justo la que has puesto del tricrómico y en la plata, se ven las estructuras cristaloides. Justo, ponla si quieres. A retroscopio, evidentemente. Era para ti. Totalmente a retroscopio, ¿eh? Totalmente a retroscopio. Yo también tenía el retroscopio y no las vi, ¿eh? Bueno, o no lo vi, claro, vamos. Es que en el tricrómico sí parece, en el podocito, que está a la izquierda, que hay una estructura alargada. Ahí. Pon la siguiente, que había otro... ¿Por aquí? Había otro Mason, me parece, no sé si uno más... ¿De tricrómico? ¿Será plata? No. En la plata se veían... sí, en la plata yo veía... Eso, y luego en el tricrómico creo que hay uno posteriori, ¿puede ser? Es que de tricrómico no tengo más, ¿no? No, entonces tiene que ser ese. Hay una estructura alargada en el medio de las vacuolas
de ese a la izquierda, que da la impresión, ¿eh? Da la impresión. O sea, cuando está muy lleno es muy fácil, cuando están así es lo que hay. Bueno. Lo que dices de no tratarlo, como hay tan poca, ¿no? Como hay tan poca información al respecto de estas patologías, claro, el concepto de las enfermedades mínimas residuales más neoplásicas, ¿no? Que deberíamos ir un poco por este lado, por lo menos por documentarlas. O sea, documentarlas creo que es fundamental. Si ya se deciden tratar o no depende mucho de las. Ahora estaba hablando con las hematólogas, ¿no? Después de la charla, que ya son bastante reacios, ¿no? a ciertas cosas que no tengan, ¿no? Que no tengan claro. Aquí sí que es cierto que además apoyaba el hecho de que la banda iba en aumento, ¿no? O sea, había también algo hematológico que podía sumar, pero creo que, bueno, es necesario, yo creo que hacer un registro de estos casos, de registros multicéntricos, para que realmente podamos tener una visión clara de cuáles son los parámetros que estamos teniendo para diagnóstico y luego cuál es el comportamiento clínico de estos pacientes. No, y principalmente que quizás el componente que encuentres es pequeño y va a quedar dentro del o mieloma o quizás una gamapatía, y igual tiene alto riesgo, y solo por el alto riesgo, porque tenga una mutación específica, deciden tratar. O sea que eso nos falta mucho por aprender, ¿no? Si no os importa, continuamos, porque si no, no nos va a dar tiempo. No, nos da tiempo a este ya. Buenas tardes, soy José García Casanova, reside en nefrología en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Y bueno, a priori voy a contar un caso que puede parecer un poquito simple, pero igual conseguimos darle un giro de tuerca. No tengo ningún conflicto de interés y bueno, se trata de una mujer de 57 años que no tiene mucho antecedente, pero lo poco que tiene la verdad que no es moco de pavo. Tiene un VIH en tratamiento con abacavir, lamivudina, raltegravir, que estaba con buen control de su VIH y un hipotiroidismo que estaba suplementado. Acudió a nuestro hospital, bueno, aparte de esto, tiene también antecedentes quirúrgicos, sobre todo por implantación de prótesis mamaria, también en región glútea, y también nos comenta la paciente que se realizó inyecciones de silicona líquida en clínica de dudosa procedencia. Entonces, acude a nuestro hospital a urgencia por fiebre y también por unas úlceras, no son estas, he cogido una foto random, pero bueno, por unas úlceras de un mes de evolución que se había estado tratando únicamente con povidona ayudada y no habían mejorado en absoluto. Entonces, esta mujer acaba ingresando en el servicio de medicina interna porque requería curas diarias, antibioterapia y también un debridamiento quirúrgico por parte de cirugía plástica. Y de repente, vaya, interconsulta de nefrología, ¿qué ha pasado? Pues nada, de repente nos cuentan que esta mujer comienza con una hipertensión arterial que previamente parecía que no tenía y un deterioro de función renal con una creatinina de 1,8 miligramos de decilitro cuando previamente tenía una creatinina completamente normal. También presentaba la exploración física, edema con fobia por lo menos hasta rodilla. Y en la análisis nefrológica, cuando nosotros ya hablamos con la paciente, parece que no cuenta ningún factor de perrenalidad, sin diarrea, sin vómito ni nada por el estilo. La exploración física tampoco parecía estar seca. Pero sí contaba que había tomado AINE. Había tomado como 3 pastillas de diclofenaco al día durante 3 semanas. O sea, no era poca cosa. Luego le hicimos una ecografía renal en la que no tenía hidronefrosis, pero, vaya, pero sí que tenía datos de cronicidad. Tenía riñones pequeños, no se diferenciaba de la cortical, bueno, anyway. Si continuamos el estudio que le hicimos, tenía un hemograma normal, no tenía anemia, tenía una bioquímica, en el momento justo que lo vimos tenía una creatinina de 1,7, pero tenía iones en rango, y respecto al VIH tenía una carga indetectable y si no recuerdo mal tenía un CD4 de unos 420 más o menos. Pero a nivel inmunológico, lo único que destacaba era que tenía un C3 bajo, no tenía absolutamente nada más, fue un estudio inmunológico completo. A nivel de la orina sí que tenía proteinuria en rango nefrótico, pero no tenía un síndrome nefrótico FT, no tenía una hipoalbuminemia, tampoco tenía una hipercolesterolemia muy marcada y tenía hematuria, tenía unos 50 a 100 hematías por campo. No era macroscópica, en ningún momento nos contó que tuviera hematuria como tal ella. Entonces,
en este contexto planteamos, lo que vi yo que se planteó en ese momento de diagnóstico diferencial era, por un lado, una nefritis intersticial aguda por los AINES, una glomerulonefritis IgA, proteinuria, hematuria, está en el segundo pico de edad de la IgA, o una glomerulonefritis por C3, por el C3 bajo. Y yo con estos diagnósticos que en ese momento se plantearon, ¿hay alguno que pensáis que está prácticamente descartado? Bueno, igual hay más diagnósticos que me he callado, yo lo digo. Vale. A priori, en este momento fue en el momento en el que le pedimos la biopsia renal a Pablo y entonces le cedo la palabra. Bueno, estos son los 2 cilindros que recibimos. Es la foto en fresco para que veáis que el cilindro de arriba es todo cortical, el de abajo es corteza y esto de aquí es médula. Esto fue lo que procesamos para microscopía óptica, fluorescencia, electrónica, fluorescencia y microscopía óptica. Vimos 26 glomérulos, uno de ellos esclerosado. Aquí tenéis una foto de PAS, no sé si veis alguna alteración, voy a ir pasando fotos. Si veis algo, decir algo así en plan que os llame la atención, decidlo en voz alta. Esto es con hematoxilina eosina, no sé si veis algo que os llame la atención en los capilares, fuera, el número de células. Esto es un tricrómico de Mason, con contratinción en verde claro, no verde luz, como se suele decir. Estas son un poco las 3 técnicas para que veáis. Luego volveremos sobre ellos. No sé si veis algo. ¿Veis algo raro? Los patólogos no vale que digáis algo, ¿eh? Pero los nefrólogos, ¿veis algo que os llame mucho la atención, poco? ¿Perdón? Luces capilares son pequeñas, dicen. Bueno, puede ser un poco pequeñas, o a veces pues depende de un poco del tiempo de cuánto pasa la muestra antes de meterse en formol, a veces también de isquemia. No me parece que sean muy... Dicen por ahí algo de mesangial. Muy pequeños no son, pero bueno, podría ser. Expansión mesangial, expansión mesangial. ¿En qué técnica la ves mejor? En la hematoxilina, en el tricrómico. Lo digo porque para eso hacemos las 3 técnicas, porque a veces lo que parece expansión mesangial con una, luego resulta que no lo es. Es como la hipercelular mesangial. Mucha gente dice, uy, mírame la hematoxilina, hipercelular mesangial. La hipercelular mesangial se valora con el PAS, no con la hematoxilina en cortes de 2 micras. Luego volveremos. Pasamos un poco al intersticio, fijaos. En glomérulo al lado tenemos ya unos túbulos y en los túbulos ya empieza a haber signos de daño tubular agudo, aunque esto es un tricrómico, quizás no es la mejor técnica para verlo. Os lo he puesto porque se ve muy bien el ribete en cepillo aquí. Esto es un túbulo proximal muy preservado. Aquí tenemos un túbulo proximal ya hecho fosfatina. O sea, tenemos el epitelio muy adelgazado. Hemos perdido el ribete en cepillo. Tenemos detritus en las luces tubulares y signos de daño tubular agudo bastante importante ya, con restos eritrocitarios por ahí. Y también teníamos vacuolas, fijaos, en algunos otros grupos tubulares. Respecto a los vasos, no había mucho, aparte de focos de hialinosis arteriolar que estáis viendo aquí. Y pasamos a la inmunofluorescencia. IgG negativo, IgA se ve un poco, aquí se ve un poco más de lo que realmente es, hay como un poco refuerzo lineal en los capilares glomerulares, pero bueno, lo consideramos inespecífico. IgM negativo, C1q, kappa, lambda negativos. Y C3 positivo, esto es positivo, sí, ¿verdad? Llegados a este punto, ¿cuál sería vuestro diagnóstico? Glomerulocitis C3, dicen por aquí, glomerulopatía C3, más. Bueno, vale, tenemos C3, podría ser una glomerulopatía C3. Aquí vamos a más aumento para que veáis un poco el detalle de dónde están los depósitos, cómo son depósitos granulares, un poco en todo el mesangio. Según, vale, muy bien, si tenemos una C3, ojo que según el consenso, el documento de consenso nos piden... primero, pues tenemos que llamar una glomerulonefritis con dominancia de depósitos de C3 y luego hacer un cribaje en base a datos analíticos, datos clínicos, pero os he pasado las fotos un poquito rápido. ¿Qué células diríais que son esas? ¿Perdón? Son neutrófilos, polimorfos, están por ahí. Hay más de los que creéis, muchos más de los que parecen realmente. Y después hay alguna cosita por ahí. Lo digo porque esto, ¿cómo
¿Cómo llamamos al patrón lleno de neutrófilos en una biopsia renal con mucha hipercilia endocapilar, sobre todo a expensas de polimorfos? Patrón exudativo. ¿Es un buen nombre ese o no? No, ¿por qué, Leire? ¿Por qué no es un buen nombre? No, a ver, porque ya lo sabéis, esto es pregunta de AP de tercero de medicina. La exudación, teóricamente, las células se van de los capilares, aquí están dentro de los capilares, no están exudando, pero en cualquier caso hay muchas más células inflamatorias, polimorfos sobre todo, de lo que parecía. Y os pongo otra foto, esto del tricrómico. Yo espero que los patólogos esto me lo compréis. Ya veo a Carles Sados asintiendo, porque he visto alguna foto además tuya también, que cuando el tricrómico está bien hecho, os voy a decir, este caso tiene 9 años, o unos 10 años. Este es cuando, hasta hace 3 años en mi servicio hacíamos el tricrómico, todas las técnicas se iban a máquina, pero el tricrómico se hacía a mano. Esto es de cuando se hacía a mano. Esto con los tricrómicos a máquina es casi una quimera verlo. Esto que estáis viendo aquí, estas flechitas que están apuntando a esto rojo, ya sabéis que el tricrómico en anatomía patológica se usa para colágeno, para fibrosis, pero en nefropatología lo utilizamos porque queremos ver puntitos rojos cuando queremos ver inmunoglobulinas, o en este caso, ¿qué creéis que son estos? Son las famosas, recuerdan a las famosas jorobas. Fijaos, ahí, incluso toda esta zona de aquí. Y de hecho, cuando hicimos electrónico, esto es una asa capilar y fijaos que realmente tenemos ahí unos jorobones que esto parece el jorobado de Notre Dame. Esta asa capilar podría ser esta misma de aquí. Desde luego no es la misma porque habíamos sacado material para electrónica, no desparafinamos, pero es una asa capilar muy, muy parecida. Muy parecida. Por lo tanto, no todo es lo que parece, pero había algo más. Y este caso tiene una cosa más que no sé si la habéis visto. He puesto esta foto al principio y me he guardado... no quería enseñar el conejo antes de enseñar la chistera. Entonces, no os he enseñado la mayor parte de glomérulos. Aquí muchos podéis decir, bueno, esto puede ser el polo vascular. No parece que por el grosor del tejido que está alrededor se trate del polo vascular, el tronco del árbol. Y de hecho, fijaos lo que veíamos en diferentes glomérulos. Veíamos unas estructuras medio esféricas. Yo, la verdad, cuando vi esto, digo, ostras, esto también me recuerda, y además viendo con la historia del paciente, a silicona. Pero realmente, pues bueno, ¿qué más podría ser esto? Esto podría ser embolia grasa, podría ser muchas cosas. Esto es un artículo de Luis Requena, que es el jefe de dermato de mi hospital, que tiene un artículo muy interesante sobre reacciones adversas a materiales inyectables. Realmente la paciente nos dijo que se puso, nos lo ha dicho Pepe, que se puso en una clínica de dudosa fiabilidad, silicona. Tan dudosa era la fiabilidad de la clínica como la de la propia paciente en lo que se había puesto. O sea, esto realmente no era silicona. Esto es lo que ya está prohibido. Ya sabéis que los rellenos permanentes, la mayor parte de ellos están prohibidos. Esto es lo que se denomina Artecol, que son esferas de polimetilmetacrilato que van en un colágeno bovino. El colágeno bovino hace de carrier para que vaya al tejido y las bolas de polimetilmetacrilato se quedan en el tejido. Esto se había descrito mucho realmente en la piel. Y el único caso en el que esto se ha descrito que puede llegar al riñón es un artículo que ha publicado un grupo brasileño en ratones. Vieron que podía llegar al riñón, pero por lo visto nadie había visto que el Artecol pudiera producir embolia, incluso, bueno, por decirlo de una manera, en los capilares glomerulares. Bueno, en este caso, pues en su día, no tengo ahí, pero lo publicamos hace 10 años y bueno, como una cosa interesante y curiosa de hasta dónde puede llegar el hecho de que veamos en glomérulos esclerosados también las bolas de polimetilmetacrilato, pues ya te da una idea de que esto no es un material reabsorbible. Esto, como os decía, es un material que ahora está prohibido. Y realmente de esto lo interesante, al final el diagnóstico fue os pongo esto porque realmente predominancia de depósitos de C3, por lo que habéis dicho al principio, es una posinfecciosa, pero a pesar de esto teníamos las bolas de las microesferas de polimetilmetacrilato en los glomérulos. Y es interesante porque realmente al final, esto está prohibido, como os decía, pero un poco por la clínica, que decíamos de dudosa legalidad. Al final da igual que te dediques a la nefrología, a la patología renal o a la medicina estética, tienes que ser bueno en lo que haces. Si eres bueno no hay problema, si no, pues pasan estas cosas. Y este es el artículo que os decía que en su día publicamos.
No sé si... Pablo. ¿Algún comentario? Sí, ¿Duda? Pablo. Sí, María. Sí, mira, nosotros, bueno, yo creo que todo el mundo tiene grandes dificultades muchas veces, ¿no?, al hacer el diagnóstico diferencial con la posinfecciosa, ¿no?, porque pues muchas veces no encuentras la infección claramente, ¿no?, y a nivel, si no tienes electrónico, que en muchas ocasiones es difícil de tener o se retrasa en el tiempo, ¿no?, pues a nivel histológico es difícil, ¿no?, a veces... No sé si nos podías dar algunas claves que... Sí, a ver, una de las razones por las que trajimos este caso aquí es por tantos fármacos que están ahora de moda y que están saliendo para el tratamiento de la C3. Os lo puse porque la idea era un poco ir orientando esto, parece una C3, es un poco lo que dice María. Si realmente, a ver, es verdad que tenemos los datos clínicos, tenemos los antecedentes, tenemos áreas con polimorfos en los capilares glomerulares, pero llama la atención la negatividad de IgG. Si ves la fluorescencia, realmente es casi solo C3, y en este caso, si no tienes electrónico, no haces electrónico y no te fijas mucho quizás en lo otro, y a lo mejor no tienes datos clínicos, este caso puede ser mal diagnosticado como una glomerulopatía C3. El paciente recibirá un tratamiento caro que no le va a servir para nada. O sea que al final ya el problema, lo barato sale caro, lo barato iba a salir extremadamente caro en ese caso. O sea que yo creo que es un caso que ejemplifica lo importante que es la electrónica. Y también el hecho de que vosotros, los nefrólogos, nos aportéis datos clínicos. Nosotros somos patólogos, pero el día que simplemente interpretemos un patrón, vamos a ser sustituidos por un algoritmo. O sea, creo que lo importante es meter todo en contexto. Óptica, fluorescencia, electrónica y obviamente datos clínicos y analíticos. Pues si no tenéis más dudas, pasamos al último caso, que no sé si nos dará tiempo. Bueno, tenemos 2 minutos, o sea que... Es que queda un minuto igual solamente. no nos da tiempo, o sea que si queréis hacer una pregunta a o algún comentario... Ya, difícil. ¿Cómo lo tratasteis? Si no Pepe, ¿cómo lo trataste? Hola. A priori, cuando no se sabía el diagnóstico, se planteó el hecho de poner corticoides y tal, y empezando con algo empírico. Pero es verdad que a nivel de las úlceras tenían bastante mal aspecto. Entonces dijimos, bueno, vamos a esperar la biopsia y se trató con estaba con el antibiótico por el tema de las úlceras, con piperacillinato azobactam, que luego cuando se fue de alta, que estuvo un mes la pobre ingresada, se fue con amoxicilina clavulánico, pero no se le puso nada más realmente. Porque los implantes no se pueden extraer, ¿no? Es que, claro, la cuestión estos es implantes, que... O sea, es un caso que yo no he vivido, pero por lo que he leído, estas inyecciones de silicona líquida, o sea, no era un implante, digamos, como en bolsa, por así decirlo, eran inyecciones líquidas como tal, eso no había manera de retirarlo. Y de hecho, las úlceras que tenían las piernas probablemente también serían émbolos de estas inyecciones de silicona. Bueno, silicona. Creo que no se pueden retirar. Artecol. Ahora ya no se usa eso. No se pueden retirar. Yo he tenido varios casos de silicona líquida en las piernas y eso no se quita de ninguna manera. Claro. O sea, las biopsias de piel no se hicieron, o sea, en la piel no se biopsió, ¿no? Porque acaban haciendo unas lesiones que parecen esclerodermia en las piernas. No, es una pena. Sí que lo pedimos. Pedimos que se biopsiara más que nada por eso, nos lo dijo Luis. Lo que es raro es que la artecola ya se haya ido al riñón. Eso sí que era rarísimo. El caso por eso lo publicamos. Pero que la silicona líquida, que aunque esté prohibida, se sigue poniendo y se sigue viendo, igual que se sigue viendo la parafina, esto hay que tenerlo en la cabeza. Sí, por eso. Por eso os digo que si queréis hacer los tratamientos de estética, por favor, tenéis que saber a quién ir y alguien que por lo menos que sepa lo que hace. Pues nada, esto es todo. Pues damos por cerradas, son las 4:30. Gracias por venir. La verdad, habéis venido más gente de lo que esperábamos y nada, os veremos el año siguiente. Gracias.